Te doy la bienvenida a Creer en lo Invisible, un podcast para personas que se animan a cuestionar la realidad más allá de lo visible, dándole lugar al mundo espiritual que las habita. Personas que buscan su propia verdad y sienten el llamado de fortalecer cada vez más esa conexión genuina con su propia esencia desde el amor, la conciencia, el compromiso y la autenticidad. Soy Julia de Reconexión Akáshica. Hace 10 años facilito y acompaño procesos de autoconocimiento y transformación personal como terapeuta holística, y hoy en este espacio me encantaría ayudarte a que abras cada vez más los ojos de tu alma para que creer en lo invisible se sienta como algo seguro y natural. Ahora sí, comenzamos. Ver para creer. Así fui yo desde que tengo uso de razón. Y ahora cuando lo digo pienso que mucho antes de la razón, de la conciencia, está la intuición, el instinto. Pero suele ser una llama que se desvanece muy pronto, sobre todo cuando vivimos en sociedades modernas como la nuestra. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Quienes ya me conocen saben que tengo un poco de dificultad para la síntesis y suelo irme por las ramas, pero volviendo al punto, la verdad que sí, siempre me identifiqué con ser una persona muy racional y lógica. Sin embargo, aquí estoy, dedicando mi vida completamente y de corazón a aquello que no siempre es fácil de explicar y de transmitir con palabras. La espiritualidad llegó a mi vida de manera inesperada. Y lejos de suponerse que podía haberse hecho presente a través de la religión, porque fui educada en un colegio católico, apareció a través de experiencias extrasensoriales, digámosle así, que empecé a vivir en mi adolescencia tardía, allí más o menos a partir de los 17 años. En ese entonces pasó de todo y en muy poco tiempo. Quizá en otra oportunidad merite entrar en detalles, pero el punto es que estas experiencias ampliaron notablemente mi perspectiva y cambiaron la comprensión que tenía del mundo y de la realidad. Empecé de pronto a cuestionarme muchísimas cosas y así es como se despertó en mí esa búsqueda de la verdad, al menos desde mi verdad. Se hizo también evidente para mí que somos mucho más que materia, que podemos percibir más allá de los 5 sentidos y que hay aspectos invisibles, propios y ajenos que nos atraviesan permanentemente. Seamos conscientes o no de ello. Están ahí y nos atraviesan. Y justamente esos aspectos, juntos con la materia, son los que, en definitiva, conforman y crean nuestra realidad. Otra cosa que comprendí por experimentarla y sentirla primero es que somos seres permeables y conectados a todo lo que nos rodea. Y cuanto mayor resonancia y similitud hay con eso externo, mayor es la atracción y la unión que se genera. O dicho de otra manera, tenemos la capacidad de atraer como un imán aquello que vibra en nuestra misma frecuencia y que se encuentra, por supuesto, en esa misma trama de la que somos parte. Estas experiencias me mostraron que vivimos en sociedades que construyen normas para que solo veamos y vivamos la vida de una manera, siguiendo patrones, creencias y formas que nos empequeñecen, que nos quitan nuestro poder interior, que muchas veces limitan nuestros dones y capacidades especiales, nuestra percepción y nuestra propia conexión con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea. Pero también se hizo claro que, aún así, si somos conscientes de este engranaje, podemos sortearlo, siempre y cuando nos permitamos reconectar con nuestra propia esencia y nuestra verdad. Y no digo que sea fácil, solo digo que es posible. Y a mí de hecho me llevó muchos años, muchas pulseadas ganadas por la razón y la norma que me susurraban al oído: no, seguí por acá, esto es lo seguro, esto es lo que tenés que hacer, acá es donde tenés que estar. Y esas voces me distraían permanentemente de lo importante, de mi poder,
de mi valor, de mi propósito. Mientras que por otro lado, aparecían innumerables señales y sincronicidades difíciles de explicar desde la lógica. Y esa vida que suponía ser ese lugar seguro, de pronto empezaba a sentirse cada vez más rara. Eso se sentía cada vez más ajeno, más incómodo, como esa ropa que te queda chica, que no te gusta, que ya no te representa y no querés más. Bueno, así. Y un buen día, todo se alinea. Todo se alinea para pegar el volantazo y dar el salto. Y te aseguro que nunca es tarde ni temprano. Simplemente es cuando tiene que ser. Aunque no sepamos lo que nos espera, aunque no sepamos qué hay del otro lado. Y para esto, sin duda, se necesita de valentía y coraje, esa confianza interna que ante la incertidumbre solo el amor puede activar. En definitiva, creo que se trata de elegir un camino distinto, de comprometernos con nosotros mismos y empezar a recordar quiénes somos, para qué estamos y, en definitiva, qué vinimos a hacer en esta experiencia encarnada que se llama vida. Porque sí, somos más que este cuerpo físico que podemos percibir con los 5 sentidos, somos emociones, pensamientos, espíritu y energía, todos aspectos invisibles, pero poderosos y tan reales como el amor, la muerte y Dios. ¿Y acaso si alguien cree que lo que digo no es cierto, está en todo su derecho, por supuesto? Solo puedo decirle que se está perdiendo la mejor parte de todo este asunto. Y hablando de todo esto, me acuerdo de un comentario de un hombre en una de las publicaciones en mi cuenta de Instagram Reconexión Akáshica, ya hace un tiempo, donde yo hablaba sobre los beneficios de las sesiones que brindo hace tantos años. Específicamente recuerdo que me refería a los registros akáshicos. Y este comentario decía, eso no tiene aval, ¿no? Desacreditando mi mensaje. Y el comentario no se refería a testimonios, porque de hecho hay muchísimas personas que pasaron y siguen realizando sesiones y cursos conmigo y dan fe de los cambios y los beneficios que experimentaron con estas disciplinas y recomiendan, pero no se refería a eso, sino a un aval científico o académico. Y si bien primero el comentario tocó un poco mi ego, debo admitirlo, aunque fue algo bastante respetuoso, ¿no? Solo manifestó una opinión distinta. Pero enseguida se dispararon en mí una serie de cuestionamientos, de frases, de pensamientos. Me empezaron a caer 1000 fichas de cómo vivimos, de cómo pensamos, no solamente individualmente, sino como sociedad. ¿A qué le damos valor y poder? ¿A qué le creemos? ¿En qué confiamos a ciegas? A ver, como si la ciencia fuera pura e intachable, ¿no? Como si las normas y estructuras en las que vivimos hayan sido creadas por la propia divinidad. A ver, gente, la ciencia es creada por hombres y mujeres imperfectos como vos y como yo. Más allá de, obviamente, de todo el conocimiento y el estudio que involucra, pero ¿por qué un método que no tiene más de 500 años tiene más valor y reconocimiento que conocimientos y saberes ancestrales de miles de años? ¿Quién dice que la razón y la lógica valen más que el instinto y la intuición? ¿Acaso lo que estás sintiendo ahora mismo mientras escuchás esto no es real? ¿No es verdadero porque no puede explicarse con palabras o justificarse con una metodología? A ver, ¿tiene sentido para vos esto que estoy diciendo o te parece una locura? Porque, ¿acaso el amor tiene algún aval científico? ¿Se aprende en alguna universidad, alguna facultad para decir que es real?
que es valioso o no? Entonces, ahora te pregunto, ¿bajo qué lentes elegís ver y vivir la realidad hoy? ¿A quién le entregás tu poder? ¿Qué normalizás como creencias sin cuestionarlas? ¿A qué vida te estás sometiendo por miedo o por ignorancia? ¿Qué tanto escuchás tu propia voz interna más allá de los mandatos externos? ¿Qué valor le das en tu vida a lo invisible? A aquello que quizá no se puede explicar con palabras, pero que se siente tan real como la propia materia. ¿Qué lugar le das a tus emociones, a tus pensamientos, a tu energía, a tu propio espíritu? ¿Te das espacio para conectar con tu esencia, con ese aspecto tan sutil y poderoso, aunque, por supuesto, no menos valioso que tu cuerpo físico, que es en definitiva el vehículo de esta experiencia? ¿Podés comprometerte y aceptarte como ese ser integral que sos, con lo visible y lo invisible, con lo consciente e inconsciente, con lo denso y lo sutil? Y por último, ¿estás dispuesto a estar más presente, más consciente, más abierto a percibir ese mundo invisible que te integra, tanto en lo propio como en lo ajeno? Porque, sin dudas, lo que se presente en tu vida, a tu alrededor, tus vínculos, todo eso será parte de tu propio reflejo y vendrá para mostrarte aquello que tenés que aprender. Yo ya me hice todas estas preguntas hace un tiempo y por eso estoy acá. Porque hoy elijo creer. Creer en lo invisible. Llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarme y también por darte estos minutos para vos y permitirte reflexionar sobre estos temas. No pretendo que me des la razón, que pienses o sientas como yo. Simplemente mi intención es que pongas tu mirada en vos, que te observes, que te reconectes con tu propia esencia y desde allí que vuelvas a creer en lo invisible.